Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Este es un tiempo de impacto. Comentario preciso de la palabra de Dios. En el aire, tiempo de impacto. Gracias por amarnos, gracias por ministrar tu misericordia sobre nosotros, gracias por guardarnos, gracias porque en todo momento estamos conscientes que tú vienes de la mano, que estás a nuestro lado y que todas las cosas nos ayudan a bien. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte por ello, al tiempo que solicitamos tus misericordias, solicitamos tus bondades, para que todos aquellos que tienen la oportunidad de sintonizar con este audio, que pueden escuchar esta programación en tiempo diferido, o sea, en tiempo en vivo, en real, que puedan ser alcanzados por una palabra de poder, que sean ministrados por tu Espíritu, y que sea tu misericordia extendida, obrando milagros, obrando en todas las peticiones que nosotros presentamos delante de ti, siempre para gloria de tu nombre, y que en todo tu nombre sea exaltado por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar una vez más en sintonía con este espacio Tiempo de Impacto. Agradecemos al Dios eterno, al Dios supremo, al Dios de Israel, la misericordia que nos concede de poder compartir con ustedes una entrega más, una ocasión más de apartar un tiempo para nosotros reflexionar en la palabra, como siempre decimos, entendiendo que las Escrituras, Pablo le dice a Timoteo, ellas te pueden hacer sabio para salvación. Nosotros hemos considerado ante ustedes en reiteradas ocasiones que es la palabra del Señor nuestro sustento, que es la palabra del Señor nuestro guía, y no por demás expresa el profeta Isaías diciendo que en este camino, por torpe que fuésemos, no nos extraviaríamos. Esto obedece a la declaración que encontramos en el libro de los Salmos, cuando el salmista, siendo inspirado por el Ruach, declara que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas decisiones difíciles tenemos que afrontar? Ya sea porque se nos haya complicado la situación, o es posible que tengamos acciones, rutas que debemos tomar y se nos torna, en condiciones normales, se nos torna imposible tomar una decisión acertada. Sin embargo, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando podemos entrar en intimidad, en el santuario, en el sod de Dios, en una comunión íntima, allí podremos encontrar palabras de sabiduría, allí se iluminará nuestro rostro, y bajo la revelación y bajo la ampliación de nuestra conciencia, bajo la visión de nuestra perspectiva que recibimos a través de la revelación, a través de la iluminación por el Espíritu, nosotros podemos entender, como dice el apóstol, cuál sea la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Entonces, tener un tiempo, poder apartar un tiempo para escuchar la palabra al llegar del trabajo,
poder nosotros tener un tiempo para escuchar la palabra del Señor mientras conducimos a nuestros empleos, o es posible que al estar en meditación en la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, nosotros podamos entrar en contacto con una palabra de intimidad, y es allí también donde el Señor trae respuestas, y es allí donde el Señor trae para nosotros un tiempo de refrigerio, porque cuando la respuesta llega, nosotros sentimos descanso en nuestro corazón, porque cuando el Espíritu, cuando nosotros podemos decodificar el sentido que el Señor está aplicando a la situación que atravesamos, cuando podemos agarrarle la idea, qué es lo que Dios ha permitido, por qué Dios lo permite, nosotros podemos atravesar el mar y estar seguros de que al final de esa travesía y al cruzar al otro lado, encontraremos aquella tierra donde fluye leche y miel. Hablando en un término bíblico, esto lo que significa es que vamos a encontrar el propósito de vida, que vamos a encontrar el propósito de asignación, que vamos a encontrar por qué Dios lo ha permitido. Y al entender por qué Dios lo ha permitido, esto sumará a nosotros la revelación de poder asimilar lo que continúa, porque es posible. Si nosotros entendemos lo que enseña el apóstol Pablo en este verso de Timoteo, refiriéndose acerca de la palabra, dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, cuando yo puedo entender lo que el Señor está transmitiendo a mi espíritu, yo voy a recibir una instrucción, una preparación, yo voy a recibir una capacitación que me permitirá ser efectivo en aquello para lo cual fui llamado. Y habiendo encontrado el propósito y habiendo podido asimilar el propósito para lo cual fui llamado, esto sin lugar a dudas nos podrá garantizar que el Señor nos tomará en sus manos como instrumentos de justicia para gloria y honra de su nombre. Entonces, gloria al Señor por esta misericordia que podemos entender, que podemos compartir, y gloria a Dios por todos aquellos que conectan y que pueden tener la oportunidad al junto nuestro de tener este tiempo de intimidad con el Dios que nos ha dado la vida. Nosotros en el post anterior, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de nuestros sentidos. En la serie Cuida tus sentidos, estuvimos tocando puntualmente el tema que se refería a lo que nosotros veíamos, y atravesando más adelante, de hecho, vamos a tener un condenso, porque entendemos que este tema es sumamente importante verlo de manera particular, pero verlo en perspectiva conjunta, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que digo. Y es importante, hermanos, porque, como decíamos, la palabra nos da las herramientas para nosotros en momentos determinados poder accionar bajo la visión de cuál sentido nuestro está siendo atacado, está siendo probado, está siendo perfeccionado, y a través de ese conocimiento nosotros, en función a la enseñanza que la palabra nos da, entonces pudiéramos tener respuestas bien sabias que pudieran ayudarnos a nosotros manejarnos de la manera más correcta. Entonces, en esta semana nosotros queremos iniciar un tema en 3 episodios que yo sé que va a ser bien poderoso, y que cuando usted tenga la oportunidad de poderle dar seguimiento y profundizar en esta palabra, será también de mucha bendición. Nos referimos a la honra. La honra, esta es la serie que vamos a estar tratando, la honra. Y para esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de Dios honra a los que le honran. Para ello, nosotros queremos considerar, abre tu Biblia, busca la palabra del Señor, ya sea que la tengas en formato impreso o digital. Vamos a estar considerando las Escrituras, el texto sagrado, primer libro de Samuel, en el capítulo 2,
vamos a considerar 3 versos en esta oportunidad. El verso 29 del capítulo 2 del primer libro de Samuel dice: entonces pregunta, ¿por qué menosprecian mis sacrificios? Está preguntando Dios. Continúa preguntando y dice: ¿por qué les da más honor a tus hijos que a mí? Preguntándole Dios a Elí. Entonces viene una expresión de exclamación, dice: pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo, es decir, se han beneficiado. El verso 30 dice: por lo tanto, concluyente, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Una expresión de contraste dice: sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estuvimos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera 1977 dice: por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria al nombre del Señor. Dios honra a los que le honran. En estos días que hemos estado viendo imágenes de personas que venían de la nada, literal, personas que eran ignorados del mundo, sin ningún tipo de oportunidades, vistos de manera general, es decir, como personas muy pobres, personas con muy escasas condiciones y con virtudes que, si bien pudieran ser consideradas o elogiadas en la forma, en la condición en la que esas personas vivían, visto desde el plano humano, realmente tenían muy pocas posibilidades de sobresalir, de ser influyentes. Entonces, viendo estas imágenes, en mi corazón se ha manifestado un regocijo muy grande, y me llegó este pasaje de las Escrituras y a la vez entonces el tema, porque realmente nosotros seguimos viviendo, como hemos dicho, estamos en una sociedad materialista, que la persona vale por lo que tiene, que dependiendo de cuántas relaciones uno pueda tener, es posible que así sea entonces nuestro crecimiento o nuestro desenvolvimiento como entes sociales. Sin embargo, cuando uno puede ver personas con muy escasos recursos, sin posibilidades y sin esas conexiones, pero que logran llegar a la cima, y al llegar a la cima, aún así, hermanos, entonces ellos pueden todavía decir: yo estoy donde estoy porque el Dios al que yo le sirvo corría conmigo, porque el Dios al que yo le sirvo venía conmigo. Y decir en una entrevista pública, en un tiempo donde lamentablemente los medios están corrompidos y hay que hablar en favor de aquellas cosas que a los medios les interesa, y aquellos que hablan en contra de aborto, de homosexualidad, etcétera, de cualquier tema que sea contradictorio, le cierran cuentas, le cancelan entrevistas y simplemente le cierran todas las puertas. El tener el coraje, el corazón de poder decir de manera pública y de manera abierta: estoy donde estoy porque Dios me ha traído. Esta es la evidencia pública, esta es la consumación, esta es la materialización de lo que enseña las Escrituras, de que Dios nunca dejará en vergüenza
Te lo voy a volver a repetir. Dios nunca dejará en vergüenza a aquellos que en sus corazones abracen la fe, que en sus corazones abracen integridad, que en sus corazones abracen la condición de saber que Dios está de su lado y que sin importar cuál sea el panorama que tengan delante, el Señor estará con ellos en todo momento. Esas personas que en este tiempo materialista, cargado de chisme, cargado de la shonjará, cargado de hipocresía, cargado, hermano, de tantas situaciones horribles, feas, de tanta enemistad y cargado de una competitividad vil, en este tiempo donde se requiere muchas veces de tantas conexiones, Dios nunca dejará en vergüenza a aquellos que entiendan que la mayor conexión que pueden tener es tener una relación de intimidad con el Dios que hizo el cielo y la tierra. Nosotros entendemos, y esto sería un paréntesis, que tener muchas relaciones no es el problema. Entendemos de manera clara que tener dinero tampoco es el problema. Entendemos de forma bien precisa que el hacer muchos amigos, que el tener incidencia de manera social en los medios, que estar bien preparado de manera secular, es decir, tener una buena maestría o varias maestrías, tener un buen doctorado y tener posiciones influyentes en empresas que no estén precisamente relacionadas con la fe, eso no es problema, eso no es pecado. Pudiera ser incluso todo lo contrario si lo hacemos desde la óptica que lo que estamos haciendo en el lugar donde estamos allí como una representación de la fe. Y podemos decir aún todavía más, sería extraordinario que la iglesia esté llena de profesionales, de jóvenes que vengan con formación cristiana, que puedan ocupar lugares importantes en empresas importantes, en grupos importantes, que puedan ocupar cargos públicos con la integridad que representa un creyente. Eso sería un sueño y es nuestra oración para que el Señor levante una generación de jóvenes que en muy grande medida puedan ser influyentes a todos los niveles y nosotros podamos ver que no solamente se predica con la palabra, sino con el buen ejemplo. Cierro el paréntesis. En un tiempo como este, tan complicado, ver imágenes como esta, escuchar declaraciones como estas, para nosotros ha sido de mucha inspiración y de ahí la razón de este tema, la honra. En estos minutos que nos quedan, nosotros vamos a hacer una breve descripción de la palabra honra y entonces en nuestro próximo corte vamos a estar desarrollando este tema porque queremos extraer una verdad y una enseñanza general preciosa que contiene la declaración que hemos leído en este libro de Samuel. La palabra honra deriva de la palabra kabod, que significa gloria. Honrar a Dios, honrar a tus padres, honrar a los líderes, implica alabar, implica estima, que se manifiesta a través de la alabanza, que se manifiesta a través de la obediencia, que se manifiesta a través del temor, del respeto, de la admiración y la retribución que nosotros hacemos en consecuencia del bien que hemos recibido. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de honrar a Dios, en el caso del Señor, estamos hablando acerca de la adoración que nosotros expresamos, estamos hablando acerca de la alabanza que nosotros expresamos, y cuando hablamos entonces de nuestros padres o líderes, hablamos de obediencia, hablamos de respeto, hablamos de admiración. Y la última palabra que utilicé es retribución. Obedece a aquellas cosas, como dijo Mashiach, como dice Cristo, lo que tú recibiste de gracia, dalo de gracia, retribúyelo, transmítelo, comunícalo.
De ahí que el Evangelio no es un llamado para llaneros solitarios, sino para personas que, habiendo recibido el impacto de gloria, que habiendo recibido la revelación, que habiendo recibido el favor de Dios, sientan en sus corazones la necesidad, el anhelo, como dice Pablo. Si yo no predico porque tengo la necesidad, entonces predico porque me ha sido encomendado el Evangelio. Pero bueno sería que nosotros prediquemos, bueno sería, dice él, que yo lo haga por la necesidad, por la convicción, por el don que me ha sido dado, y no que Dios me tenga que obligar. Entonces yo voy a retribuir, yo voy a devolver, yo voy a ser un ente multiplicador de verdades, de ideas, de enseñanzas, de mostrar la bondad de Dios. Eso lo enseña el apóstol Pedro cuando dice, llamados de las tinieblas a la luz, para mostrar las virtudes. Entonces, cuando yo muestro virtud, es cuando mi accionar, cuando mi pensar, cuando mi proceder se ha manifestado, se ha desarrollado conforme a las reglas de fe, de manera que la gente puede percibir en nosotros un ente de producción, un ente de visión, un ente de crecimiento, una persona que me puede sumar, no restar, una persona que va a seguir sus principios, que los tiene orientado a que todo lo que esa persona pueda hacer en su entorno pueda beneficiar no solamente su vida, sino todos aquellos que de alguna manera tienen alguna interacción con él. Tengo que retribuir, tengo que obedecer la palabra, tengo que respetar. Entonces esto es en sentido general. Si lo veo en la definición del griego, la palabra honra se deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia alguien. De manera que honra hacia las personas significa o se refiere al honor. Óigame bien, se refiere al honor personal que abarca respeto, que abarca decoro, humanidad e integridad. Cuando hablamos de honra, nosotros encerramos muchos principios, enseñamos y encerramos muchas verdades. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de una actitud que se asume de manera voluntaria, no de manera hipócrita. Ojo, Dios tiene un medidor para los hipócritas. Dios tiene un medidor para la gente falsa. Dios tiene un medidor para aquellos que hacen las cosas de manera que sean reconocidos por los hombres. De hecho, Cristo dijo, sin lugar a dudas, de cierto os digo, en verdad les digo, que ya tienen su pago. Nosotros estamos llamando en este tiempo a que, independientemente de que estemos en un tiempo de caretas, donde la gente se viste según el carnaval que le convenga, y estamos hablando en términos metafóricos, independientemente de que estemos en un tiempo donde la hipocresía, donde la vanidad, donde el exhibicionismo es parte del día a día, es parte de la cultura, es parte del modus operandi de la gente, los medios, las redes y todo esto, que nada de esto es malo si se utiliza de manera correcta. Estamos utilizando un medio digital para nosotros llevar la palabra, entonces no es malo. Sin embargo, cuando nosotros nos montamos en la ola del tiempo que promueve la falsedad, que promueve el pensamiento plástico, entonces en una condición como esta, ahí sí aplica que nosotros entendamos que para ese género, para ese grupo, Dios tiene un medidor, y lamentablemente la balanza de Dios, al pasar por tu vida, al pasar por mi vida, si por alguna razón nosotros lo estamos haciendo no con integridad, no con respeto, no con estima y consideración, la balanza del Señor se inclinará en nuestra contra. Honrar a Dios, honrar a tus padres, honrar a tus líderes, honrar a nuestros hermanos, es un acto
de decoro, es un acto de integridad. Fíjese que estoy apuntando hacia adentro. Es un acto de humanidad. Eso no se ve. Según los hombres, nos podrán elogiar. Y hay premios incluso en este tiempo que no son malos tampoco, donde se premia a la gente por su labor social. Eso está bien, ¿eh? No estamos diciendo para nada que sea malo. Está correcto. De hecho, la Biblia dice que honra al que honra se merece. Entonces, eso también está bien. Recuerde que estamos apuntando en que todo lo que nosotros hagamos en términos de honra, el Señor y la palabra en la concepción original apunta hacia elementos internos del ser humano. Si lo voy a hacer, debo hacerlo con la mejor intención, debo hacerlo con la abnegación más elevada que podamos tener, sabiendo que es del Señor, del cual recibiremos la justa y la adecuada retribución. Así que con esta definición de honra, nosotros vamos a dejarlo hasta acá. Para nuestro próximo corte, entonces, nosotros vamos a continuar en el seguimiento de lo que es este primer tema, en la serie La Honra. Dios honra a los que le honran. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te damos todo el honor y toda la gloria por lo que tú mereces. Tú eres santo y tú eres eterno. Permite que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que entendamos lo que significa honrarte, estar consciente de que tú estás mirando las intenciones de nuestro corazón y que nosotros siempre que podamos accionar, tengamos pendiente que nuestra vida se debe al Señor y no a los hombres. Gracias por los méritos de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar una vez más en sintonía con este tu espacio, Tiempo de Impacto. Se despide tu hermano Darling Polanco. Hasta la próxima. Dios te bendiga.